Para poder calcular la emisión e incidencia de energía radiante en cuerpos reales, se hace uso de una definición que es la del cuerpo negro, ¿sí? Entonces el cuerpo negro es una idealización que tiene propiedades como absorber toda la radiación incidente, ¿sí? Para independientemente de la dirección y de la longitud de onda, a una temperatura el cuerpo negro absorbe toda la radiación que incide y no refleja nada, ¿sí? Para una temperatura y una longitud de onda determinada, no hay cuerpo que emita energía más radiante mayor a la del cuerpo negro. Entonces es como la cota superior en lo que es la emisividad, o la emisión de energía radiante, en la cual vamos a basarnos para definir la emisividad. Y es un emisor difuso, o sea que su emisión es independiente de la dirección, ¿sí? Emite igual para todas las direcciones. Entonces, esta superficie que es ideal, ¿sí? Sirve, como dijimos, como una cota, ¿sí? Superior para lo que es la emisión y la radiación incidente. Y no hay en la realidad un cuerpo que se comporte exactamente como el cuerpo negro. Pero hay una cavidad, una propuesta que es físicamente posible y una aproximación experimental que cumple en cierta medida, no exactamente, pero en cierta medida bastante fiel al cuerpo negro, que es una cavidad que se encuentre a una temperatura constante. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo, ¿sí? Como el que vemos aquí en la figura, que es un cuerpo que tenga un pequeño orificio, ¿sí? Entonces la radiación, la intensidad de radiación que incida sobre ese cuerpo y logre entrar por ese cuerpo, va a rebotar muchísimas veces dentro, ¿sí? Antes de salir, por lo cual toda la radiación que incida, de esa radiación que incida, casi la gran mayoría no va a ser reflejada, sino que va a quedar aquí dentro rebotando, ¿sí? Entonces va a rebotar muchas veces hasta que por una coincidencia o la probabilidad con la que salga por aquí es muy baja, pero en definitiva como entró radiación tiene que salir. Entonces la radiación que logre salir va a salir en múltiples direcciones luego de los rebotes, ¿sí? Entonces del orificio va a salir una emisión que va a ser difusa, o sea que va a emitir igual, como acá lo representa el dibujo, igual pero en todas las direcciones lo mismo. Por lo tanto, la irradiación, la emisión, la intensidad de emisión espectral va a ser igual a la del cuerpo negro, ¿sí? De esta cavidad, y va a ser máxima. Otra de las propiedades que se ve de esta cavidad es que, como esto se da de que hay múltiples reflejos dentro de la cavidad, dado por la radiación que entró, todas las superficies del cuerpo negro va a tener una radiación incidente que va a ser reflejada, ¿sí? Entonces, que va a ser emitida, ¿sí? Entonces la emisión y la irradiación dentro de la superficie de la cavidad del cuerpo negro, que está a una temperatura constante, que no tiene un calor neto, ¿sí? Que esté ingresando o saliendo, entonces tienen que ser iguales. Esto es lo que experimentalmente se ha podido aproximar
más a la definición del cuerpo negro, ¿sí? Que ha servido para reforzar las teorías, estas propuestas, ¿sí? Esta del cuerpo negro, por ejemplo. Entonces, en base a ese cuerpo negro, Planck hizo la teoría de una intensidad, ¿sí? De radiación emitida que debería corresponderse con ese cuerpo, ¿sí? Entonces, este modelo es el que hacemos referencia al modelo de intensidad de emisión, ¿sí? Para lambda, y como es para un cuerpo negro, no depende de la dirección, ¿sí? De tita ni de phi, ¿sí? Y sí de la temperatura, como decíamos, que lo habíamos dejado implícito. Entonces, este modelo para la intensidad de radiación espectral emitida es para el cuerpo negro, y lo propuso Planck, en donde esta es la constante de Planck, ¿sí? Esta es la velocidad de la luz y esta es la constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces depende, como vemos, de la longitud de onda, ¿sí? Y de la temperatura, ¿sí? Pero no de la dirección, porque es, como dijimos, para el cuerpo negro. Entonces acá tenemos los valores de ambas constantes, y si como es para un cuerpo negro y es difuso, no necesitamos integrarlo, ¿sí? Para lo que es las direcciones, por lo cual la intensidad emisiva, ¿sí? Del cuerpo negro va a ser igual a lo que habíamos dicho. Si la integrábamos en todas las direcciones, nos quedaba pi por la intensidad. Entonces la intensidad o la potencia emisiva para el cuerpo negro nos queda multiplicado por pi aquí. Entonces la constante, esta constante 1 es agrupar estas variables, ¿sí? Y la constante 2 es agrupar estas variables, ¿sí? Esas dos constantes. Entonces aquí tenemos los valores, y este es el modelo, ¿sí? De la distribución de Planck, ¿sí? Que es una distribución que vemos acá en la figura, que como dijimos depende de la temperatura, por lo cual vamos a tener una distribución para cada temperatura, y varía en forma continua para la longitud de onda. Se va haciendo cada vez más grande el poder emisivo espectral para temperaturas mayores. A su vez vemos que a temperaturas cada vez más grandes, las máximas energías del máximo poder emisivo se concentran a longitudes de onda más cortas, ¿sí? Y que esta curva tiene un máximo, ¿sí? Y ese máximo se va corriendo con la temperatura. Entonces, en base a esta distribución teórica, se planteó que, por ejemplo, lo que vemos aquí en la banda negra es zona visible, ¿sí? Del espectro. Entonces vemos que esta parte sería infrarrojo, ¿sí? Y esta parte sería UV. Entonces se dice que para esta 5800 Kelvin es la intensidad, sería la temperatura que le correspondería al Sol actuando como un cuerpo negro, y esta sería su distribución de Planck, que cae justo en el medio de el máximo cae justo en el medio de la zona del visible, y que mayor parte de la energía la da en infrarrojo, ¿sí? Y una parte en ultravioleta. Entonces vemos que, por ejemplo, para las menores temperaturas, la mayor parte de la energía está concentrada en el infrarrojo, que es radiación térmica, y para más o menos dijimos para el tungsteno, una bombita de tungsteno de incandescente está en 2800 grados, y que tiene una parte aquí
en el visible, pero la mayor parte estaría en el infrarrojo, ¿sí? Y en el ultravioleta menos. Supongamos que esto es 2800 Kelvin, que es una bombita de tungsteno, ¿sí? Entonces, esta es como vimos, la radiación solar. Y esta es la distribución de Planck, que vemos que es una función continua en lambda y que es un modelo teórico, ¿sí? Entonces, dijimos que el máximo se desplazaba con t, entonces ese desplazamiento del máximo se llama ley de Wien, en el cual lo que hicieron es, si yo quiero encontrar el máximo, es derivar la distribución de Planck respecto de lambda, ¿sí? La potencia, la emisiva del cuerpo negro, ¿sí? Respecto de lambda, y igualarla a cero, ¿sí? Entonces, de ahí sale esta forma, ¿sí? En donde esto, si hago lambda máximo, me queda esto 2898 sobre temp, y esto es en micrómetro, ¿sí? Entonces, este lambda máximo, como vemos, va achicándose a medida que aumento la temperatura, ¿sí? Y como dijimos, más o menos el lambda máximo cae a 0,5 grados, 0,5 micras, que es la longitud de onda, ¿sí? De la emisión de radiación solar máxima, que corresponde a esta temperatura si el Sol se comportara como un cuerpo negro. Hay otros ejemplos, ¿sí? Para un cuerpo negro a 1000 Kelvin, ¿sí? Esta es la longitud de onda máxima, que tiene la mayor, como dijimos, energía en la parte del infrarrojo. Y como dijimos, un filamento de tungsteno está más o menos a 2800, 2900 Kelvin, que corresponde al máximo de una micra. Por lo tanto, lo que nosotros vemos de una lamparita es una fracción de la radiación emitida, ¿sí? Y la mayor parte corresponde al infrarrojo, ¿sí? Y a el UV también emite. Bien, si nosotros, ¿para qué nos sirve esa ley de Planck? Y nosotros podemos tomar esa distribución de intensidad de emisión e integrarla, como no depende, como es un cuerpo difuso, no depende de la dirección, para sacar la energía total, ¿sí? La integramos en lambda, ¿sí? Para una temperatura dada, y ponemos esa distribución de Planck, ¿sí? Integramos en lambda, y nos queda que la emisión de un cuerpo negro, ¿sí? En todas las direcciones, para todas las longitudes de onda determinadas, la podemos calcular de esta forma, donde concentramos todas las constantes en la constante de Boltzmann, ¿sí? Que es la que utilizamos y la que estamos acostumbrados ya a utilizar desde la primer guía, ¿sí? Que hemos visto. Entonces, esa constante de Boltzmann por T a la cuarta, ¿sí? Nos da la energía, ¿sí? De emisión radiante de un cuerpo negro. Entonces, esta es la cota máxima, ¿sí? De energía emitida del cuerpo negro, y puedo calcular lo que se denomina emisión de banda, que es no para todas las longitudes de onda, entre 0 e infinito, sino para ciertas bandas de longitud de onda, ¿sí? Cuando yo filtro, puedo filtrar la luz y quedarme con parte de ella acotada entre ciertas franjas, ya sea del visible, del infrarrojo, ¿sí? Entonces voy a tener una fracción, ¿sí? de esa energía, que va a corresponder a la integral entre 0 y esa longitud de onda y la total de un cuerpo negro. Entonces esa fracción me queda que es una funcionalidad que yo puedo integrar entre las variables, como depende solamente de lambda y de t, hacer como si fuera una sola variable, ¿sí?
e integrar esta funcionalidad en función de esa única variable, ¿sí? Y me va a quedar una función que está tabulada, para la cual yo puedo calcular, ¿sí? Para entre 0 o una longitud de onda o entre dos longitudes de onda. Entonces yo puedo de la distribución de Boltzmann, si yo graficara la distribución de Boltzmann para una temperatura dada, me quedaría una cosa, ¿sí? Así. Entonces esto es lambda y esto es la emisividad, ¿sí? Entonces yo quisiera calcular, no sé, entre una franja, ¿sí? de longitudes de onda. Entonces lo que hago es integrar entre 0, usar esa funcionalidad que ya está tabulada, entre dos lambda, ¿sí? Por ejemplo, entre lambda 2, entre lambda 2, perdón, y lambda 1, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el área acá sombreada, que va a corresponder a una fracción, ¿sí? Acá de cuerpo negro, que va a ser en este sentido, lambda 2, ¿sí? Y lambda 1 para una temperatura dada, ¿sí? Entonces esto me permite saber si yo tengo esta fracción, la multiplico por la emisividad del cuerpo negro y puedo tener la emisión de esa superficie para un determinado rango de longitudes de onda a una temperatura dada. Eso es lo que sirve la emisión de banda. Dijimos que definimos el cuerpo negro, ¿sí? Conceptualmente para, y con eso Planck definió la distribución, ¿sí? De Planck para de intensidad de emisión, y con eso pudimos definir la emisión de cuerpo negro. Entonces ahora utilizamos esa definición para otro concepto definir que se llama la emisividad, que algo habíamos mencionado, sobre la cual utilizamos la emisividad de la radiación del cuerpo negro y vamos a definir en base a ellas la emisividad de una superficie real. Entonces la emisión, la energía emitida por una superficie real. Entonces vimos que esa energía espectral, ¿sí? Emitida es la distribución de Planck que vemos acá en función de lambda, y esa energía emitida dependía de lambda, ¿sí? De la longitud de onda, y esta es la que tenemos aquí debajo, que está dibujada, es la de una superficie real a la misma temperatura, ¿sí? Estamos comparando un cuerpo negro, que es la distribución de Planck, con una distribución de una emisión espectral de una superficie real, como varía con lambda. Entonces vemos que esta variación, que la distribución de Planck cualitativamente la representa, ¿sí? Teniendo mayores intensidades de emisión a longitudes de onda más bajas, ¿sí? Y al aumentar la temperatura, esta emisividad real también aumenta, como lo hace la distribución de Planck. Por lo tanto, vamos a poder representar esta emisión espectral de esta superficie real en base a la definición de emisividad, ¿sí? Que es la razón entre la emisión espectral de la superficie real respecto a la emisión del cuerpo negro a la misma temperatura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero no solamente varía con la longitud de onda, como vimos, esa emisión era direccional también, esa energía radiante emitida, y decíamos que para un cuerpo negro esa intensidad de emisión era difusa, o sea que era igual para todas las direcciones. Entonces estamos haciendo acá entre 0, este ángulo θ 0, ¿sí? Y 90 grados, o pi sobre 2, que el cuerpo negro, esto sería simétrico para el lado derecho,
que el cuerpo negro emite en forma constante para todas las direcciones, ¿sí? Lo cual no es real, y dijimos que era máximo, por eso es mayor, lo cual no es real, y una superficie real, la intensidad de emisión radiante, que depende de lambda y de la posición, vamos a decir que es simétrica para phi, ¿sí? Vamos a decir que es independiente de phi, pero sí depende de tita. Entonces aquí tita va a variar y vamos a ver que es máxima para un tita 0, o esta es una dirección normal que llamamos, y normal a la superficie que está emitiendo, y esa intensidad, supongamos que nosotros ponemos un sensor aquí que podemos medir capturar la intensidad de emisión, vamos a ver que va a ir decreciendo esa intensidad, como lo vemos acá representado vectorialmente, hasta que se hace 0 aquí en 90 grados, ¿sí? Entonces, esta sería una distribución direccional, ¿sí? De una superficie real respecto a la del cuerpo negro, lo que estamos comparando. Por lo tanto, viendo la naturaleza de la intensidad de energía emitida, ¿sí? Espectral y direccional, si la emisividad es la razón entre esas dos energías emitidas, la de la superficie real respecto a la del cuerpo negro, no hay por qué no considerar que esa emisividad va a ser función también de lambda, de la longitud de onda, de la dirección, ¿sí? Podemos prescindir en este caso de phi, que vamos a decir que es igual en todo la dirección, lo que sería que la rodea al área, y que puede depender de tita y de la temperatura, ¿sí? Entonces esa emisividad va a ser una razón entre la intensidad de emisión espectral, ¿sí? Y direccional respecto a la intensidad de emisión del cuerpo negro para los dos comparado a la misma temperatura. Entonces, en base a esa definición, se puede integrar tanto para todas las lambda, y por lo cual obtenemos una emisión direccional total, ¿sí? Que solo depende de la dirección y de la temperatura, y tenemos que esa intensidad emisiva va a ser total para todos los lambda, y va a depender en qué tita y a qué temperatura está, ¿sí? Respecto a la del cuerpo negro, a la temperatura, ya que es independiente de la dirección. Y para otros tipos de diseños o de cálculos, en vez de integrar en todas las lambda y ver la variación direccional, se integra en todas las direcciones, como lo hemos hecho anteriormente para la emisión y la irradiación, y se obtiene la emisión espectral, ¿sí? Que integramos en todas las direcciones y vemos cómo queda variando en lambda y en la temperatura. Entonces, eso sí es la emisión espectral, ¿sí? Hemisférica, que hemos visto antes, respecto a la emisión de cuerpo negro, ¿sí? Para la misma lambda y para la misma t. Entonces queda definida de esta forma. De modo que esa emisión espectral, ¿sí? Va a ser, como dijimos, si reemplazamos la definición de esa intensidad de emisión espectral y direccional, ¿sí? Y la integramos en todo en la hemisfera, en todos los ángulos sólidos, y lo mismo hacemos con el cuerpo negro, pero el cuerpo negro dijimos que era independiente, ¿sí? de las direcciones. Entonces esto lo puedo sacar fuera y puedo dividir la intensidad espectral hemisférica, direccional, y puedo obtener entonces la definición de épsilon. Entonces, si hago eso, tengo aquí que es la emisividad direccional y espectral. Entonces, si integro, esta la puedo considerar, como dijimos, independiente de phi. Entonces puedo integrar phi solamente, y me va a quedar aquí arriba 2pi, ¿sí? Me va a quedar 2pi de la integral de phi,
¿sí? Y aquí, como vimos antes, cuando integramos intensidades espectrales, esto me queda igual a pi. Por lo tanto, esa emisividad espectral me va a quedar igual a 2 por esta integral, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve conocer esto? Ya sea la espectral o la direccional, o la total. Yo puedo integrar tanto en las direcciones como en las longitudes de onda y voy a tener la emisividad total, ¿sí? Que va a depender solamente de la temperatura, que va a ser la intensidad emisiva, la energía radiante emisiva total, ¿sí? Sobre la del cuerpo negro a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve? Y que yo puedo pasar esto para este lado y puedo conocer la energía emitida por una superficie total en base a la de cuerpo negro, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se mide y se determina esta emisión, ¿sí? Esta emisividad total o direccional o espectral, ya sea la que precise, y definimos en base a la energía radiante total espectral de un cuerpo negro o total de un cuerpo negro, esa energía de esa superficie real, como hemos visto, que es muy difícil de predecir, como vimos en el diagrama de recién, en las longitudes de onda, porque por la diversidad de átomos que comprenden la superficie, ¿sí? Que emiten distinto a distintas longitudes de onda, por lo tanto es muy difícil reproducir eso, y este es un camino de cálculo más fácil, digamos, más directo. Entonces, estas son unas medidas de la emisión de una superficie real en lo que es emisividad direccional, ¿sí? Entonces aquí tenemos la emisividad en función de θ, ¿sí? Y hemos integrado para todas las lambda y vemos cómo varía, ¿sí? La emisividad. Han medido, han puesto, como dijimos, un sensor acá de energía radiante y han variado con el ángulo θ entre 0 y esto es pi sobre 2. Entonces han encontrado que para materiales no conductores la emisividad se mantiene aproximadamente constante hasta más o menos por acá, y que esto es aproximadamente 70 grados, ¿sí? Y a partir de ahí cae, ¿sí? Entonces, a partir de una distancia, de una dirección de 70 grados, en esta zona la emisividad desciende abruptamente, ¿sí? Y para los materiales conductores es baja, ¿sí? Pero va aumentando con el ángulo al revés, ¿sí? Va aumentando con el ángulo hasta 45 grados, se mantiene más o menos 40 grados, se mantiene constante, y después aumenta y después cae en forma abrupta, ¿sí? Hasta 80 grados aproximadamente. Entonces, podemos comparar, decir que estas emisividades de estos materiales conductores se mantienen más o menos alrededor de un 30% del valor que tienen acá una emisividad normal, ¿sí? Entonces, de la emisividad normal varían un 30% hasta 45 grados, ¿sí? Después cambian mucho más. Y para los materiales no conductores siempre se mantienen en un rango, ¿sí? Entre hasta 95% en 70 grados, ¿sí? Y esta emisividad la podemos considerar en estos rangos más o menos igual a la emisividad normal, que es la que mido, ¿sí? Cuando mi sensor está perpendicular a la superficie, ¿sí? Que está emitiendo. Entonces, además, esto es con respecto a la dirección, ¿sí? Cuando integramos para todos los lambda y cómo varía esa emisividad con la dirección en cuerpos reales, ¿sí? Y respecto a la variación con el lambda, ¿sí? Acá integramos para todas las direcciones y vemos cómo varía con la longitud de onda, la emisividad. Entonces vemos que para materiales conductores esa emisividad cae, ¿sí? Y es más alta para lambdas más pequeños, ¿sí? Y cae cuando lambda aumenta. Y dependiendo del tipo de terminación y temperatura, yo voy a tener
que un material conductor, ¿sí?, va a tener un comportamiento, por ejemplo, esto es acero inoxidable, a 1200 Kelvin, ¿sí?, tiene este comportamiento y cuando aumento la temperatura esa emisividad cambia, ¿sí?, decrece bastante y cambia, ¿sí?, sustancialmente es el cambio, eso es lo que vamos. Y en materiales, otros tipos de materiales, ¿sí?, tienen este comportamiento que siguen esto de que la tendencia es incrementarse la emisividad a longitudes de onda más chicas, ¿sí? Sin embargo, materiales no conductores no podemos decir eso porque tienen esta variación, ¿sí?, que parece contraria, ¿sí?, tener máximo a longitudes de onda más grandes que emitir a emisividades a longitud de onda más chicas, ¿sí? Y además de esto cambia con la temperatura, porque estamos viendo la variación de la emisividad normal, o sea que está tomada a 90 grados, ¿sí?, y cómo cambia con el lambda. Y además de eso tenemos que ver el cambio con la temperatura, como vemos aquí en el acero inoxidable, ¿sí? Y también, depende de del tratamiento superficial. Acá tenemos un material muy oxidado y acá tenemos poco oxidado, o sea, la capa de óxido lo que hace es cambiar sustancialmente esa emisividad. Aquí tenemos la emisividad normal, ¿sí?, o sea que estamos tomando, integrando en todas las direcciones, estamos tomando la normal, ¿sí?, a la superficie y estamos integrando en todas las longitudes de onda, porque es la emisividad total normal, ¿sí? Entonces integramos para todas las lambda, pero tomamos solamente la que es a 90 grados, que es la que dijimos que era válida para algunos ángulos en materiales conductores y no conductores. Entonces vemos que cómo varía con la temperatura. Entonces para materiales conductores siempre aumenta con la temperatura, ¿sí?, pero cambia, como dijimos, con el tratamiento que tenga esa superficie. Si un material poco oxidado, la emisividad es baja, y vamos a ver que esta emisividad disminuye aún más si yo trato y pulo esta superficie, ¿sí? Y la presencia de ese óxido y le da rugosidad a la superficie y le cambia un poco las propiedades, aumenta notablemente la emisividad. Para materiales no conductores la emisividad disminuye con el incremento de temperatura, ¿sí?, como lo vemos aquí, así que el comportamiento es diverso, ¿sí? Entonces acá tenemos unas generalizaciones para que por ejemplo, materiales metálicos la emisividad es muy baja si la superficie está pulida, como dijimos, ¿sí? Está debajo de 0,1, ¿sí? Las emisividades menores a 0,1 son de metales pulidos. Entonces, si ese metal tiene una presencia de óxido, que en vez de hacer que esa terminación sea tan perfecta, sino imperfeccionar, tener imperfecciones en la superficie, aumenta notablemente la emisividad, ¿sí?, en un rango desde 0,1 hasta 0,5 para materiales conductores, ¿sí?, metálicos. Y la superficie de estos materiales no conductores tiene emisividades altas, siempre por encima de 0,6, ¿sí? Y la emisividad, como vimos recién, con la temperatura, el aumento aumenta con las superficies conductoras y disminuye para las no conductoras, ¿sí?, o tiene un comportamiento variado para los no conductores, ¿sí? Y vimos que esa emisividad depende fuertemente de cómo esté la superficie. Entonces yo puedo modificar la emisividad si yo le hago un tratamiento térmico, ¿sí?, o le hago un tratamiento químico a la superficie para darle mayor rugosidad, o si hay reacciones químicas con el ambiente, por ejemplo, formación de óxidos. Entonces, esas capas me alteran mucho para materiales conductores principalmente, ¿sí? Entonces acá tenemos una representación de lo que es la emisividad total normal, como vimos recién, cómo varía en forma absoluta para una temperatura, para un rango de temperaturas chico, en comparación, ¿sí?,
los metales altamente pulidos están por debajo de 0,1, ¿sí?, de emisividad, y metales que son altamente pulidos, ¿sí?, pulido a espejo. Cuando es un pulido normal, ya la emisividad entre 0,05 y 0,15, y metales sin ningún tratamiento están entre, supongamos, 0,2 y 0,1, que tenemos aquí. Y después tenemos otros metales, ¿sí?, sin pulir, que alcanzan hasta 0,4. Metales oxidados, la presencia de ese óxido vemos que hace variar desde 0,4 hasta 0,7, por ejemplo, ¿sí? Y después óxidos tienen entre 0,4 y 0,8, y así tenemos materiales no conductores, ¿sí?, que tienen altas emisividades. Aquí tenemos la piel, ¿sí?, el agua y la vegetación tienen alta emisividad. Entonces, estas son unas características que hay que tenerlas presentes en magnitudes para cuando tengamos que hacer los cálculos.